Quiero hablarles a ustedes lo que Dios puso en nuestro corazón y quiero compartir sobre los 7 pasos para alcanzar tu propósito en un mundo donde muchas personas quieren hacer muchas cosas pero no saben cómo comenzar o cómo comenzar a poder caminar. Personas con grandes estudios, doctorados, maestrías, y hablando con ellos muchos dicen, no me siento que estoy caminando en lo que Dios me llamó. No sé si hay alguien aquí que se puede identificar con eso. Son aprendiz de mucho y experto de nada. Pero hoy yo quiero decirte en el nombre de Jesús de que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hoy para mí es un privilegio poder compartir esto con ustedes, pero hoy soy pastor, por la gracia de Dios, soy el presidente de la Asociación de Pastores. Pero si me hubieses preguntado hace 10 años atrás o 15 años atrás, jamás y nunca hubiese pensado que estuviese donde estoy. Yo quiero decirte a ti en el nombre de Jesús que no te descalifiques. Quiero decirte que Dios tiene un llamado para tu vida, que Dios tiene un propósito para ti. Y el venir a esta conferencia de liderazgo es parte del proceso de Dios que Dios está utilizando para capacitarte para las cosas mayores y mejores que Dios tiene para ti. No tomamos en poco que Aleph haya venido aquí al sur de la Florida. Son 20 años, se dice fácil, pero sabemos que no es fácil. Los que estamos en el ministerio, 20 años pueden ser como si fueran 100 años, un año pueden ser como si fueran 10 años. Les felicito por esa gran labor. Y quiero establecer un verso clave, que es el Salmo 138:8. Una vez estuve yo en una reunión, como así están ustedes, me invitaron a una reunión, y el pastor Edwin Castro estaba sacando un libro en aquel tiempo, hace ya unos cuantos años atrás, pastor de Presencia Viva, y él lanzó el verso bíblico que yo les voy a leer a ustedes. Y ese verso bíblico impactó mi vida. Entendí con claridad. Yo lo comparo como cuando tú vienes a Cristo. Toda persona que se ha convertido a Cristo sabe y entiende que ese momento tú nunca lo vas a olvidar. Ese momento caló en tu corazón y en tu mente para la eternidad. Y cuando él habla sobre este verso bíblico, yo pude entender sobre el comienzo de un llamado que Dios estaba haciendo sobre mi vida. Y yo voy a leer este verso bíblico y quiero regalártelo en esta mañana para ti. Y es el Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. ¿Qué tal si lo leemos juntos? ¿Le parece? Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares. Amén. Vivimos en una generación que busca éxito, que busca reconocimiento. Vivimos en la ciudad del sol, te podrás imaginar. Todo el mundo quiere venir aquí a Miami porque lo que ven en las películas piensa que es así. No, todo el mundo anda en Ferrari, no todo el mundo anda en Lamborghini y no todo el mundo tiene un penthouse en Miami Beach. Eso es una falacia de Hollywood. Aquí hay gente que viene a trabajar día y noche y tienen 2 trabajos. Vemos lo difícil que a veces se convierte la ciudad y la gente se hace una película que no es real. Pero nosotros, hijos de Dios, entendemos que no es que estamos buscando nuestro propósito, porque hay un propósito mayor, que es el propósito de Dios sobre nuestras vidas, que es mucho mejor que cualquier ciudad, que cualquier nación y que cualquier país. ¿Cuántos dicen amén por eso? La pregunta más importante de la vida no es cuánto dinero ganaré, no es cuánto o dónde viviré, no es qué posición alcanzaré. La pregunta más importante es: ¿estás viviendo el propósito por el cual Dios te creó? Es una buena pregunta que te tienes que hacer. Señor, a mis 30, 40, 50, 60, 70 años, ¿estoy caminando realmente en tu voluntad? No es estar ocupado, tú puedes hacer muchas cosas, puedes estar muy ocupado haciendo aquí, no perdiéndote ninguna conferencia, yendo de lunes a domingo a la iglesia, pero estar más perdido, como dicen en mi país, yo soy de Puerto Rico, que un juez visco. La pregunta que hoy quiero que te hagas a ti: ¿estoy viviendo en el propósito por el cual Dios me creó? Porque así como el salmista dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí, es en este tiempo donde tú tienes que confesar con tus labios y con tu boca, decir: Señor, tú vas a cumplir tu propósito en mí. Y quiero
aclarar algo, que Dios no te creó por accidente. No fue un accidente de tus padres. De repente te abandonó tu papá, tu mamá, no sé, la historia tuya. O de repente vienes de una familia ejemplar. El que no vino de una familia ejemplar o el que viene de una familia ejemplar, quiero que sepas algo. Tú no eres un accidente, y eso va al primer punto que quiero traerte, y es que puedas entender tu diseño. Porque tu diseño, escucha esto, determina tu propósito. ¿Lo puedes repetir conmigo? Tu diseño determina tu propósito. Vivimos en el mundo de la competencia. Todos quieren ser youtubers, influencers. Aquí tenemos un influencer que es el pastor Rubén Jiménez, para aquellos que no sepan. Pastor influencer. Pero ese es el diseño del pastor Rubén. Y muchas veces la gente quiere ver qué está en tendencia, eso quiero yo hacer. Ese es el peor error que tú puedes cometer. Querer hacer cosas que están en tendencia porque darán resultados. Quiero decirte que tu diseño determina tu propósito. David entendió algo poderoso. El salmista que escribió entendió algo poderoso. Dios no solamente lo creó, Dios lo diseñó. Dios no te creó en una fábrica de producción, saca muchos autos. No, Dios te diseñó. Dios te diseñó. El propósito siempre está conectado al diseño. El propósito de Dios está conectado a tu diseño. Un águila fue diseñada ¿para qué? ¿Para qué? Un árbol fue diseñado ¿para qué? Amén, gloria a Dios. Están haciendo la tarea, están conectados, no están dormidos. Y tú fuiste diseñado para algo específico. Ahora, muchos viven frustrados porque intentan ser alguien que Dios nunca diseñó que fueran. No intentes ser algo de lo cual Dios no te diseñó. Tú no eres una copia, tú eres un original de Dios. Dios necesita el original que Él creó en ti para cumplir su propósito sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus generaciones. Yo quiero que esta mañana sea una mañana de reflexión donde tú puedas descubrir cuáles son tus dones. Identifica cuáles son tus dones. Muchas veces esos dones que tú dices, no sé cuáles son los que la gente señalan y hablan de ti. Hay personas que tienen la habilidad de poder operar en diferentes frentes, como el pastor David Alberto. Nos reíamos nosotros aquí con el pastor Rubén. El pastor David está en todas, está en Chicago, está en Washington, está en APE, está en la asociación, está en Aleph. No todo el mundo tiene esa capacidad para poder. Yo no sé si está aquí o está en un avión montado, pero siempre está conectado. Ese es su diseño. Y hay personas que dicen, no, mi diseño es una cosa a la vez. Yo soy estructurado y de esa manera es que yo trabajo y no me puedes sacar de este ritmo, porque ese es el diseño por el cual. Eso es importante, que tú en tu diseño determina tu propósito. Tienes que entender cuáles son tus dones, tienes que descubrir cuáles son tus talentos, tienes que descubrir aquello que Dios pone en tu corazón. Tu diseño revela el propósito de Dios sobre tu vida. Y esto me lleva al punto número 2. Número 1 es que entiendas tu diseño. Número 2, una vez identifiques tu diseño, tienes que activar tu pasión. Dios ministraba esta semana mi vida en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, que es parte de los versos bíblicos de la guía que pude escribir sobre precisamente los 7 pasos para alcanzar tu propósito. Y decía, por lo cual, Pablo le decía a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y venía a mi mente y decía, Señor, muchas veces las personas están orando por un avivamiento. Estamos creyendo que vendrá un avivamiento, viene un avivamiento para la ciudad. Padre, envía un avivamiento. Y Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don, porque no va a venir de Hialeah, ni va a venir de Chicago, porque no va a venir de Nueva York, porque el fuego del don de Dios está en ti y por la imposición de mis manos, dice el Señor. Caminar en mi propósito no es esperar una señal maravillosa que venga, sino caminar en tu propósito es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Y esto no tiene una edad. Esto no se activa a los 20 ni a los 70. Esto se activa cuando tú reconoces
que hay un llamado de Dios sobre tu vida, que las fuerzas vienen del Señor, que el avivamiento viene de Dios, que el Espíritu Santo viene del Padre hacia tu vida, es donde viene el avivamiento más poderoso que puedas tener tú en tu vida para que puedas alcanzar a lo que Dios te llamó. No sé cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando. Ahora, no puedes permitir que se apague. Grandes hombres y mujeres de Dios que vemos, ven sus ministerios, ven todo lo que han alcanzado. Quiero decirte que pasan por problemas, que pasan por luchas. No sé cuántas veces yo me he bajado del altar. He tenido el mejor servicio del mundo. He parado en la puerta y me han dicho: pastor, se sintió la presencia de Dios. Pastor, hubo milagros. Pastor, qué poderoso estuvo todo. Y cuando llego a mi casa me inunda una tristeza que yo digo: Señor, ¿de dónde sale esto? Que esta tristeza tan profunda. Yo no sé cuántos se identifican aquí con eso, pero aquellos que ministramos en el altar vemos muchas veces que nos invade esta tristeza, estos desánimos que nos vienen porque el llamado no es fácil. Por eso Pablo le decía a Timoteo: oye, aviva el fuego del don de Dios. Y le decía: está en ti. El salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Le hablaba a su alma. Oye, no te olvides de ninguno de sus, porque muchas veces se nos olvida lo que Dios habló sobre tu vida. Muchas veces se nos olvida lo que Dios dijo en tu niñez. A Dios le encanta trabajar desde la niñez, como personas que Dios usó para declarar una palabra que era el propósito que Dios tenía para tu vida desde la niñez. Y hay muchos que se las ha olvidado. Hoy es un día para que tú digas: Señor, recuerdo lo que tú hablaste sobre mí. Recuerdo lo que tú pusiste sobre mí. Recuerdo lo que soñé, Padre amado. Recuerdo aquella visión. Recuerdo cuando abrí la palabra del Señor. Hoy Dios te dice: no se basta con recordar. Es importante que avives lo que yo he depositado sobre ti. Gloria a Dios. Aquí hay tres que entendieron esto. Tres personas entendieron eso. El problema no es que Dios deje de hablar. El problema es que muchas veces dejamos de escuchar. La pasión es el combustible del propósito de Dios para tu vida. La pasión es el combustible del propósito de Dios para tu vida. Muchos comienzan encendidos, pero terminan apagados. Se apagan por las pruebas, se apagan por las críticas, se apagan por las decepciones. Quiero decirte algo: vivimos en un mundo donde habrán críticas. Si Aleph University se hubiese claudicado de la primera crítica, que son las primeras cuando empiezas. Cuando uno empieza un ministerio, tus amigos no llegan, desaparecen. Mete mano, qué bueno, voy a ti, qué chévere. Y de repente te encuentras solo. Cuando comienzas a florecer, comienzan a señalar: eso es porque implementó un sistema y ahora se creen los más. La crítica siempre vendrá como una gasolina para encender un desánimo sobre tu vida. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús que muchos podrán comenzar encendidos y terminan apagados, pero este grupo que hoy está viniendo aquí un sábado para recibir no son de la mayoría, sino son de la minoría que Dios escoge para avergonzar a los sabios. Aleluya. Lo que no alimentas se apaga y lo que alimentas creces. Hoy yo te animo a que vuelvas a orar. Hoy yo te animo a que vuelvas a servir. Si tú no eres servidor en tu casa, estoy pastor, tengo que hablar como pastor y aprovecho el púlpito para exhortar. Los grandes líderes aprendieron a servir. Hay una iglesia aquí en Miami, se llama Christ Fellowship. Una iglesia americana muy grande. Y recuerdo que en el estacionamiento servía el CEO de DHL. El CEO de DHL recibía a la gente en el estacionamiento. DHL es como FedEx. ¿Saben qué es DHL, verdad? Okay. El headquarters está aquí en Miami. Él es un hombre de Dios y él servía en el parqueo. No hay un buen pastor que no haya limpiado un baño. Ayer salí de mi iglesia a las 2 de la mañana, me acosté a las 3 de la mañana y hoy estoy aquí apasionado porque entendí el compromiso, entiendo la misión y el llamado de Dios. ¿Cuál es
tu llamado? ¿Estás lo suficientemente apasionado para que las excusas no apaguen el propósito de Dios sobre tu vida? Punto número 3, aprende del fracaso. Creo que me encantó mucho la intervención del hermano César. Hablaba del desierto, me robó casi mis versos bíblicos, lo que estaba hablando ahí. Eso siempre pasa. Yo le robé los puntos a Rubén. Rubén ahora cuando diga, ya el pastor Benji lo dijo todo, lo que yo iba a predicar, suele suceder es que el Espíritu Santo está en un mismo espíritu. Pero hay que entender algo para poder alcanzar el propósito de Dios y el llamado de Dios sobre tu vida. Vas a fracasar. Si no has fracasado, estás haciendo algo mal. No todo lo que tú hagas va a salir bien. No todo lo que tú emprendas va a ser perfecto. No es una puerta abierta que hiciste. No es un pecado que cometiste. Es que Moisés huyó al desierto. Es que José fue vendido. Es que David fue perseguido. Es que Pedro negó a Jesús. Sin embargo, Dios los usó. El fracaso no tiene la última palabra. Dios tiene la última palabra sobre tu vida. Aleluya. Lo que el enemigo llamó fracaso, Dios lo llama preparación en el desierto. Y el libro de Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, no alguna de las cosas, todas las cosas. Conténtate en todas las cosas. Conténtate en los fracasos, conténtate en las decepciones, conténtate en los momentos de oscuridad y de dificultad. 4, bien importante, esto va a determinar el cumplir el propósito de Dios sobre tu vida. Rodéate de las personas correctas. Rodéate de las personas correctas. La Biblia dice en Proverbios capítulo 13, verso 20: el que anda con sabio, sabio, mas el que se junta con necio será. Algunos te acercan al propósito de Dios, otros te alejan del propósito de Dios. Siempre hablo la historia de David. Cuando los filisteos iban a enfrentarse al pueblo de Israel, estaban en un valle, había un gigante que se llamaba Goliat. David no iba a la guerra, pero David, obediente a su papá, fue a llevarle comida a sus hermanos y traerle vuelta noticias. Cuando sus hermanos, la gente cercana a él, lo vieron, le dijeron en mis palabras: tú has venido aquí a chismear. ¿A qué tú has venido aquí? Él, siendo obediente, venía solamente a traer alimento, venía solamente a darle un reporte a sus padres de vuelta. Pero en el caminar, David se iba a encontrar con el propósito de Dios sobre su vida. Si él hubiese hecho caso a sus hermanos, no se hubiese enfrentado a un Goliat. Y la derrota de aquel Goliat fue la entrada a aquel palacio. Hay gigantes que tú vas a enfrentar, en los cuales vas a tener que cerrar tus oídos y no acercarte a ciertas personas, porque ellos pueden sabotear el propósito de Dios sobre tu vida. Las personas que te rodean, ¿te acercan a Dios o te alejan de Él? Te hago esta pregunta. Esto es liderazgo 3.0. Esto es liderazgo de líderes de altos rendimientos. Los líderes de alto rendimiento no podemos estar en la bobería, como dicen en Miami. Aquellos que no son de Miami, aprendan conmigo esta palabra: la bobería. Tú no puedes estar en la bobería. Una palabra muy cubana. Nosotros tenemos que venir a lo que venimos. Y persona que no suma, los hijos de Dios suman y multiplican. Los hijos de las tinieblas dividen y restan. ¿Tú estás con los que suman y multiplican o tú estás con los que dividen y restan? Busca personas que te inspiren. Afíliate a asociaciones que te inspiren. Sé parte de organizaciones que te reten. Escuché que el doctor Saldívar le encanta retar a la gente. Es una buena universidad para poder ser parte. Y sobre todo, rodéate de personas que te acerquen a Dios. 5, confía en el plan. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Muchas veces queremos entender todo antes de obedecer. Dios no trabaja de esa manera.
La fe camina antes de entender. Esto no es una conferencia de liderazgo a nivel natural. Esto es una conferencia de liderazgo a niveles espirituales. Y a niveles espirituales, el liderazgo es locura. A niveles espirituales, el liderazgo no hace sentido. Recuerdo como hoy pandemia, la famosa pandemia. Yo soy de la ciudad de Homestead, estaba en la bicicleta, la gente de la distancia. Yo era presidente de una organización muy pequeña que se llamaba Hombres con Propósito. Y Dios puso en mi corazón que teníamos que ir a la policía a llevarle comida, a llevarle desayuno. Y era medio descabellado. Era el momento más crítico donde la gente no quería que se acercaran. Y yo llamé al parte del board, le dije, Dios me puso esto en mi corazón, vamos a hacerlo. Y se hizo. Los policías nos recibieron con amor, con cariño y dijeron, wow, necesitábamos esto. Dios ministró a los corazones de ellos. Hoy por hoy establecemos una excelente reunión. Para el Día del Buen Vecino estábamos esta pasada semana llevándole a más de 75, 80 policías alimento, comida, un buen desayuno, honrándole. Y eso lo que ha sido es fortalecer la relación en la ciudad, darnos a conocer como un pastor de ciudad. Una obediencia pequeñita hace, 8 años atrás, no sé qué tiempo ya lleva la pandemia. Una obediencia pequeña, confiar en el plan de Dios nos catapultó a cosas mayores. Hay cosas que Dios va a poner en tu corazón que van a parecer locas para muchos, pero tienes que confiar en el plan. Recuerdo también cuando Dios puso en el corazón cuando comenzó la guerra de Ucrania y de Rusia, ¿te acuerdan? Ya vamos para casi 4 años. Dios puso en el corazón, tienes que ir a Ucrania. Eso sí que estaba loco, descabellado. Llamé a 2 pastores, un pastor, el pastor Lequín que está aquí, y otro pastor que también es un misionero que ha estado en Irak, en Irán. Y yo los consulto y le digo, yo necesito que tú me digas si esto es de Dios o no es de Dios. Dios pone en el corazón ir a Ucrania. En resumidas cuentas dicen, sí es de Dios y yo voy a ir contigo. Yo, pastor, yo no te llamé para que tú vinieras conmigo, yo te llamé para que tú me digas si es de Dios o no es de Dios. Luego llamé al segundo pastor pensando que era más serio que el primer pastor, y el segundo pastor me dice, esto es de Dios, yo quiero que voy a ir contigo. Y por último yo dije, mi esposa es la que es. Voy a mi esposa y le digo, mi amor, Dios puso esto en mi corazón, ir a Ucrania en momentos de guerra. Y la respuesta fue, ves, porque es de Dios. No tan solo fuimos una vez en el momento más difícil de la guerra, entramos a Ucrania, pero fuimos 4 veces en un mismo año. La gloria para el Señor. Hay momentos donde Dios va a llamar a tu vida y a tu corazón que será necesario confiar en el plan de Dios. Si no, pregúntale a Noé, si no, pregúntale a Abraham. En estos tiempos Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y te regalo Jeremías 29, capítulo 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el futuro mejor. Me quedan 2 puntos y los voy a terminar en 3 minutos. El 6º punto es ponte en orden. Escuchen esto, líderes, ponte en orden. El apóstol Pablo hablaba sobre el orden. Hablaba en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Esta es la parte más interesante. Abroches el cinturón, ¿ok? Él de repente no se va a quedar fijo, quieto y tenso por lo que les voy a decir. La Biblia establece y dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Si hay una de las cosas que nosotros los pastores luchamos es para mantener el testimonio, y cuando la mayoría de los pastores mantienen el testimonio, hay un puñado de pastores que lo que hacen es destruir el testimonio porque están haciendo las cosas en desorden. Nosotros los hijos de Dios tenemos que caminar en el orden de Dios. Pon en orden tu familia, pon en orden tus finanzas, pon en orden las cosas que tú sabes que están desordenadas. Dios no va a obviar el desorden que tú tienes, y hay muchas veces que tú dices, Señor, ¿por qué no está sucediendo esto? Porque no eres ordenado, porque lo que Dios te ha entregado no ha sido un buen mayordomo. El Dios que yo conozco y el Dios que yo le sirvo te da más si en lo poco Él es fiel. Dios te pondrá en lo mucho, así lo he visto yo en el nombre de Jesús. Fueron solamente 50 minutos, 50 segundos de confrontación. Vamos al último paso. El último paso es ponte a caminar.
Santiago capítulo 2, verso 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El propósito no se descubre sentado. En mi iglesia ya conocen al pastor. Al principio, aquellos que llegan, que vienen con muchas ideas, comentaristas religiosos, como el comentarista deportivo, ahora hay muchos comentaristas de fútbol. ¿Por qué ganó Colombia? ¿O por qué perdió? ¿Por qué vete a la cancha? ¿Por qué no te metes en la cancha? Dale, juega. La pelea se ganó, se perdió, boxea. Dale, ¿por qué no boxea? El presidente, sé presidente. El pastor, métete a pastor para que tú veas que se te va a quitar la gana de ser pastor. Les digo, eso vamos a hacerlo. Comienza sirviendo. No podemos ser líderes que le digamos al Señor: Señor, heme aquí, envíalo a Él. No podemos ser líderes de la comodidad. Vendrán momentos que Dios te pondrá en el mejor hotel y más lujoso, pero vendrán momentos que te pondrá en el lugar más incómodo y tienes que ser agradecido y tienes que ponerte a caminar y confiar que el Señor hará luego de que tú hagas. Moisés tuvo que levantar la vara, Pedro tuvo que salir de la barca, Josué tuvo que cruzar el Jordán, David tuvo que correr hacia el gigante. Hay personas esperando que Dios haga algo y Dios está esperando que ellas den el primer paso. Dios les bendiga.